El capítulo 37 de Génesis, quisiera leer algunas porciones un poco extensas, porque es una historia de un joven que comenzó su vida en una familia grande con unos hermanos y que fue escogido por Dios. Este hombre es José, y les pido que me sigan en la lectura, por favor, para conocer la historia. Normalmente no leemos mucho la Biblia en las predicaciones para dar explicación a los versículos, sin embargo, es bueno contextualizar la vida de José. Versículo 1 dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Jacob era el papá de José. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José. Israel es Jacob. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Y de paso, este es un mensaje para nosotros los que tenemos varios hijos, de no adular más al uno que al otro, o de no querer más al uno y tener preferencias frente a los demás, porque eso también tiene sus consecuencias. Dice que Jacob amaba más a José que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Inicialmente esta es la historia de este jovencito de apenas 17 años que pastoreaba las ovejas de su padre. El versículo 11 en adelante dice: y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en eso. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén, y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel o Jacob le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquén. Obediente el muchacho. Versículo 18. Cuando ellos lo vieron, es decir, sus hermanos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galat, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Eran comerciantes. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto ya como un esclavo. Saltando al capítulo 39, continúa la historia de este joven que fue odiado, repudiado y rechazado por sus propios hermanos, y luego vendido como esclavo a los egipcios.
El versículo 3 del capítulo 39 dice, y vio su amo, es decir, el amo de José, ya como esclavo, que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. José como sirviente esclavo dentro de la casa de Potifar en Egipto. Versículo 4 dice, así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que él tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia, simpático el joven, hermoso, buen mozo. Dice el versículo 7, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Este capítulo resalta por hacernos conocer la tentación sexual que tuvo José con la mujer de su amo. No fue José, sino fue la mujer quien vino y lo incitó. El versículo 8 dice la respuesta de José, él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, no era solamente una, ni dos, ni tres, sino todos los días esta mujer acosaba sexualmente y quería acostarse con José. Y dice, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Versículo 11, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió, es decir, la palabra asió significa que lo forzó y lo agarró fuertemente, involuntariamente, en contra de él. Ella fue y lo agarró forzosamente, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Se me viene a la mente el versículo o el consejo que le da el apóstol Pablo a Timoteo cuando le dice, huye de las pasiones juveniles. No le dice aguanta, no le dice espera o responde de alguna manera, sino la reacción cuando tenemos una tentación sexual, ya seamos solteros o casados, debe ser patitas a la calle. Así fue lo que sucedió con José. Y el versículo 14 dice, llamó a los de su casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, ya la mujer hablando y acusando falsamente a José. El versículo 15 dice, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Mentiras. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Versículo 17 dice, entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, o sea, las mentiras, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Tomó su amo a José y le puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel más de 13 años, sin contar los otros más de 7 años que estuvo de esclavo. Haga cuentas usted, yo no estoy
calculando de manera exacta, porque la Biblia no nos explica eso, pero más o menos un aproximado de cuánto José estuvo sufriendo desde su juventud. Repudio, odio, rechazo, fue vendido, se convirtió en esclavo, siendo él una persona libre en su casa. Y ahora de paso lo acusan falsamente para echarlo en una prisión. Pasó esto y en el capítulo 40, después de algunos años, vemos que el faraón tuvo un sueño, nadie podía interpretarlo y de pronto alguien se acordó que José era un soñador, era un interpretador de sueños, claro, bajo la guía del Espíritu Santo. Lo sacaron de la cárcel para interpretar el sueño de Potifar, y el sueño que era, dice que soñó con 7 vacas flacas y 7 vacas gordas. Nosotros entendemos de que eso significaba 7 años de prosperidad y 7 años también de sufrimiento y hambruna. José interpretó ese sueño con la guía del Espíritu Santo y de pronto Faraón lo sacó de la cárcel, y en el versículo 41 José es nombrado como gobernador de Egipto, es decir, después de Faraón él era el segundo. Y en el capítulo 42 podemos encontrar, resumiendo el asunto, de que sus propios hermanos empezaron a sufrir hambre y otros pueblos alrededor de Egipto, y todos venían para poder comer de la mano de José. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias por esta historia, pero que no sea simplemente un cuento bonito, sino algo que podamos aplicar a nuestras vidas. Gracias, Señor, por este parecido tan similar de José a tu Hijo Jesucristo. Así como tú fuiste vendido por piezas de plata, José fue vendido por piezas de plata. Así como la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, así también José, sus propios hermanos fueron quienes lo rechazaron, Padre Santo. Hay un parecido similar aún en el nombre, José, Jesús. Y te damos gracias por este ejemplo que ahora vamos a aplicar a nuestras propias vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hermanos, con esa juventud que él tenía, 17 años, era pastor de ovejas, probablemente este jovencito no tenía ni la menor idea de lo que Dios tenía preparado para su vida. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos testificar de la forma en que hemos llegado a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? En Bolivia me hicieron contar un poco el testimonio para las personas nuevas que llegaron a la iglesia, y en esa iglesia donde fuimos, por supuesto, fue la única iglesia que yo tuve, nunca me cambié de iglesia, en esa iglesia conocí al Señor, en esa iglesia fui líder, fui siervo, en esa iglesia me hicieron pastor, y de esa iglesia vengo yo ahora a estar en esta congregación. Pero llegué a esa iglesia de una forma que quizás, si somos mundanos, podríamos decir por suerte o por casualidad. Pero para Dios no existen tales cosas. Nosotros éramos bastante pobres y mi madre, sola con 5 muchachos, decidió trasladarse del campo a la ciudad. Alquilando en un cuartito, nos daba de comer nuestra madre, y en plena pobreza mis hermanos crecieron y comenzaron ellos a trabajar. El mayor, un día, tomando una soda, una gaseosa, con la tapita, se sacó el premio mayor de una motocicleta. Y él no la podía creer. En la tapita había un premio mayor que decía, te ganaste una motocicleta. Entonces él rápidamente fue, cobró su motocicleta, y era real, era cierto. Tuvimos esa motocicleta y todos estábamos muy felices y contentos. Pero alguien vino y le dijo, te cambio tu motocicleta por un lote de terreno. Y mi hermano, viendo que teníamos una gran necesidad de vivienda, pues todo el tiempo alquilábamos y trabajábamos solamente para pagar el alquiler, aceptó. Y en ese lotecito de terreno por el cual cambió por su motocicleta, empezamos a construir de a poco.
sin pensar, ni saber, ni imaginarnos que ese lotecito de terreno en el cual construimos nuestra casita que ahora tenemos, estaba apenas a unas cuantitas cuadras de una iglesia cristiana. Antes de eso nosotros éramos muy católicos, muy de la religión. Mi mamá era una persona muy devota que nos llevaba así a la iglesia católica. Y es más, ella tenía el gran deseo de que yo un día sea cura y sacerdote. Pero decimos, qué casualidad, ¿no? Dios estaba obrando en toda esa situación. Dios aún administró y orquestó nuestra pobreza. Y le doy gracias a Dios. Porque de no ser así, probablemente yo nunca hubiese ido a vivir cerca de una iglesia en ese barrio. De no ser así, yo probablemente estuviera en el mundo disfrutando los placeres y concentrado más en las riquezas de este mundo que en Dios. Dios proveyó una necesidad material para que esa necesidad nos acerque y nos lleve a ese lugar y que en ese lugar alguien venga y nos invite a esa iglesia que estaba cerca de nuestra casa. Dios orquesta nuestras situaciones. Dios estaba ahí. Dios es soberano. Dios controla todo lo que sucede a nuestro alrededor. Así sucedió también con José y así sucede con nuestras vidas. Él escogió a José. Si tú crees que has llegado hasta aquí por casualidad, pues te equivocas. Dios te ha traído. La Biblia dice que Él pone en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Es decir, no son tus decisiones, no son tus deseos, ni siquiera son tus deseos el hecho de buscar a Dios, son los deseos que Dios pone en ti para que tú busques a Dios. Y gracias porque Dios hace eso en nosotros. Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios capítulo 1, versículo 4. Este pasaje bíblico nos muestra cómo Dios desde el principio nos escoge. Dice Efesios 1, 4, según nos escogió en Él. ¿Cuándo, hermanos? Usted ni siquiera estaba en pañales, es más, ni siquiera estaba en la pancita de su mamá. Dice, desde antes de la fundación del mundo, Él sabía a detalle que aquí, en este lugar, en este día, a esta hora, usted iba a estar sentado escuchando la palabra de Dios. Dios es soberano y controla toda nuestra vida y nuestra situación y lo que nos acontece. Y así como Dios escogió a José desde su temprana edad, aún sin José saberlo, Dios ya tenía un plan perfecto para su vida. El versículo dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El propósito maravilloso por el cual Dios nos selecciona para ser sin mancha delante de Él. Pero no solamente Dios escogió a José, sino que podemos ver que Dios, después de escogerlo, Dios lo prepara. Dios lo prepara. Dios le dio clases a José y después le tomó un examen. Esos exámenes en la Biblia se llaman pruebas, dificultades, problemas, situaciones difíciles. La Biblia dice que Dios usa las pruebas para prepararnos como sus hijos. Así como cualquier mueble es lijado, así también nuestra vida muchas veces es lijada para ser perfeccionada. Mire lo que dice Santiago 1. Santiago capítulo 1, y de esto estuvo hablando el pastor David, si no me equivoco, hace un tiempo atrás. Santiago, el capítulo 1 y el versículo 2 al 3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué cosa?
llámese madurez, llámese perfeccionamiento, llámese crecimiento, paciencia, todo lo positivo que usted quiera obtener, lo obtendrá a través de ese examen que Dios le tome. Se llama prueba. Se llama prueba. Pero no es tan fácil estar contento en medio de una situación así. Yo no creo que la hermana Mariela haya estado carcajeándose o riendo o burlándose. Mire mi carro cómo se está incendiando. De ninguna forma estamos felices cuando vienen las pruebas a nuestra vida. Sin embargo, la Biblia nos dice que estemos gozosos con el propósito de que, sabiendo que esa prueba producirá en nosotros algo extremadamente positivo. Tened, no dice por gozo, sino por sumo gozo, de que sabiendo que en ese momento de enfermedad, de situación difícil que usted está cruzando, eso que se le ha presentado ahora, usted debe meditar, tener una visión hacia el futuro, de que Dios está manejando y orquestando mi situación con un propósito muy especial. Darme paciencia, darme madurez, darme crecimiento. Dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo 3:17, por favor. Miren ustedes lo que Dios quiere lograr en nosotros a través de los problemas o de las pruebas. 2 de Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 17, dice la palabra, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, o tradúzcase como maduro, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Se da cuenta de lo que Dios quiere lograr en usted? Perfeccionamiento, madurez, cabalidad, a tal punto que usted esté enteramente preparado para toda buena y positiva obra que realice mientras estamos viviendo aquí en la tierra. Qué maravilloso plan, hermanos, de parte de Dios. Pero ¿sabe qué? Hay algo que va en contra de este plan. Hay al menos 3 cosas que no quieren que este proceso que tiene Dios para nosotros se lleve a cabo. Y esas 3 cosas se llaman Satanás, el mundo y la carne. Satanás, el mundo y la carne. Muchas cosas son culpa del diablo, porque el diablo es el príncipe de este mundo y reina en los lugares celestes, dice la Biblia, es decir, en el segundo cielo. ¿Se acuerdan que explicamos dónde estaba el segundo cielo? El segundo cielo es todo lo que nuestros ojos alcanzan a mirar, a observar y a ver, es donde los pájaros vuelan, es donde las ondas de internet y TV cable están de esa forma llegando a nuestra casa. Y si la Biblia dice que Satanás es el príncipe de este siglo y que habita en esos lugares celestes, nada raro que él esté dominando esas ondas de internet o de basura que muchas veces metemos en nuestra mente a través de celulares, computadoras y demás. Pero no solamente Satanás, sino también el mundo. El mundo, el amor al sistema de vida que aquí se lleva a cabo. Y no solamente Satanás y el mundo, sino también nuestra propia carne, dice la Biblia. O tradúzcase como nueva o vieja naturaleza que hay en nosotros que nos jala a pecar y a hacer cosas malas. No todo es culpa de Satanás muchas veces, porque a veces justificamos nuestras caídas culpando a Satanás. Contaba por ahí un chiste, un pastor que decía que cuando llegó temprano a la iglesia, Satanás estaba sentado en la puerta de la iglesia llorando. Y el pastor le dice, Satanás, ¿qué pasa? Le dice, ¿por qué estás llorando? Y Satanás sollozando le dice, lo que pasa es que estos cristianos, todos me echan la culpa a mí, todo, y caí en tentación y Satanás, hice esto y Satanás hice esto y Satanás, ¿no? Y es un chiste nada más, pero sin embargo, a veces
muestra la realidad de que nosotros cuando cometemos errores, Satanás fue, hermano, quien me tentó o quien me hizo caer. También está el mundo, también está nuestra propia carnalidad, nuestros propios deseos que nos hacen pecar y van en contra de ese plan perfecto que Dios quiere para nuestras vidas. El mismo apóstol Pablo dijo, lo que quiero hacer, no lo hago. Sin embargo, lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Vieja naturaleza. Vemos en la historia de José que no solamente Dios lo escogió, Dios lo preparó a través de las pruebas, sino que también Dios lo protegió, hermanos. Podemos experimentar la protección de Dios en la vida de José. Se le presentaron algunas situaciones donde José pudo haber quizás reaccionado de una manera diferente. Por ejemplo, cuando fue aborrecido por sus hermanos, él también pudo reaccionar y aborrecer a sus hermanos, es decir, devolver con la misma moneda. Cuando lo quisieron matar, él también pudo reaccionar de una forma diferente y quiso tal vez matar a sus propios hermanos. Cuando le metieron a la cisterna, él pudo reaccionar también de forma diferente, pero no fue así. Y más tarde, cuando fue tentado sexualmente, ¿se imaginan si José hubiese respondido de una manera diferente? Yo creo que no tuviésemos el capítulo 40, ni el 41, ni mucho menos el 42 en la Biblia. Si José hubiese respondido de una manera diferente a la tentación sexual o a otros problemas y pruebas que tuvo con sus hermanos, no tuviésemos el capítulo 40 ni los demás que hablan de los resultados de pasar la prueba en la vida de José. ¿Cómo se ve la protección de Dios en nuestra vida? Dice la palabra del Señor de que así como Él permite la tentación, juntamente con la tentación Él provee, ¿qué cosa? La salida. Esa es una forma de cómo Dios nos provee protección en medio de la tentación. Él provee la salida. Número 2, nosotros podemos experimentar la protección de Dios a través de la comunión. Volviendo por favor a Génesis, el capítulo 39, podemos observar esto en la vida de José. Capítulo 39, versículo 2. Mas Jehová estaba ¿con quién? Con José. ¿Qué es esto? Comunión. Mire ahora el versículo 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él, o sea, con Jehová, y que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Qué es eso? Comunión con Dios. Mire ahora el versículo 21 del mismo capítulo. Pero Jehová estaba con José. Mire ahora el versículo 23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel, cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Mire lo que dice el capítulo 39 y el versículo 9, la segunda parte. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Faraón? No dice así. Cuando él estaba en medio de la tentación sexual, él responde y le dice a la mujer, ¿cómo yo puedo hacer este grande mal a tu marido? No. Su temor no solamente era hacia el marido, su respeto y reverencia no era solamente hacia el marido de esa mujer ajena y prohibida, sino sobre todo hacia Dios, hacia el Señor. Y esa forma es como podemos ver que José tenía una comunión, una relación estrecha con Dios. Se nota que él andaba de la mano con el Señor. Se nota que José era un hombre que buscaba a Dios, que conocía a Dios, era consciente de su presencia y tenía una relación con el Señor. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu comunión con Dios?
Yo debo decirte que bajo este principio, ustedes y yo estamos protegidos bajo la mano poderosa de Dios de cualquier acechanza y tentación, debido a la comunión y relación que tenemos con Él. Dice la palabra en Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. A pesar de que Dios lo protegió, también Dios nunca lo abandonó. Nunca te desampararé ni te dejaré, dice la promesa que nos da el Nuevo Testamento también para nosotros. Dios no solamente lo escogió, lo preparó, Dios lo protegió, Dios también lo prosperó. Cuando él salió de la cárcel, él fue un primer ministro de todo Egipto. Miren ustedes, el transcurso de su vida fue de hijo a esclavo, de esclavo a prisionero, pero de prisionero a primer ministro de Egipto. Dios sin duda prospera nuestras vidas cuando nos mantenemos fiel al Señor. Dios también nos quiere prosperar a nosotros y nos quiere bendecir. Cuando somos fieles al Señor, Dios también es fiel con nuestras necesidades. Y el principio lo encontramos en Mateo 6, cuando dice, busca primero el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas en tu vida. Y para finalizar, Dios lo prosperó, pero también Dios lo usó. Dios lo usó. Conocemos de esta historia, de que cuando él llegó a ser primer ministro, todos los pueblos llegaron a conseguir comida de Egipto, llegaron sus propios hermanos. Dios tenía sin duda un propósito final con José, algo realmente importante. En Génesis 47 dice que hubo una gran hambre, muchos murieron. Egipto era el único país que tenía comida y todos acudían a Egipto. Fue así que José salvó de la muerte a su propia familia y a su propio pueblo. Su nombre, José, así como Jesús en el Nuevo Testamento, significa Salvador. Y ese era el punto final en donde Dios quería usar a José. Miren ustedes todo el trayecto y el recorrido que él pasó a través de los años en su vida. Pero llegó el momento en que él estaba ya preparado totalmente por Dios y preparó las circunstancias con el fin de que a través de su vida él pueda salvar no solo a Egipto y a otros pueblos, sino sobre todo al pueblo de Dios. Porque fue a través de José que su padre Jacob y sus hermanos se trasladaron a Egipto para no sufrir de hambre, y fue desde Egipto que el pueblo judío empezó a proliferarse y a crecer más. Todo por José. Su nombre significa Salvador. Dios usó a José para salvar a todo un pueblo. Nada raro que Dios quiera usarte a ti para salvar a tu familia. Amén, hermanos. Nada raro que Dios te haga pasar por circunstancias, pruebas, situaciones en tu vida con el fin de perfeccionarte, con el fin de que tú estés más preparado, que tú alcances madurez, perfeccionamiento en tu vida, en tu carácter, y al final Dios quiera usarte para salvar y llegar a otros con su evangelio. Nada raro. Y esa es la aplicación que sacamos de la vida de este hombre de Dios.